de moda. Le estaba diciendo offline que esta era una entrevista que estábamos esperando mucho en el podcast, porque Gina es una, yo creo que Gina fue de las primeras personas que yo conocí cuando yo me mudé a México y de las que ya yo, o sea, de las que entendí que en moda se podían hacer muchas más cosas que ser más que diseñador. O sea, porque literal Gina lo puede todo. Gina, bienvenida a Latinoamérica de Moda. Gracias, qué padre, muchísimas gracias. La verdad es que un gran honor platicar contigo. Entonces, qué padre que se logró. Sí, estoy demasiado feliz. Cuéntanos cómo comenzó Gina Ortega en el mundo de la moda. Pues la verdad es que fue un accidente y no, porque a mí siempre me ha gustado la moda, siempre he sido como apasionada pero por temas personales y familiares no se me dejó estudiar moda, ¿no? Yo quería estudiar diseño, obviamente, y mi papá me dijo, no, te vas a morir de hambre, bla. Él, varios años de mi vida adolescente y early adulthood, estuvo enfermo, entonces más bien fue como esta decisión de, ok, creo que sí, o sea, no puedo ahorita seguir como con mi capricho personal y fue más bien como un tema personal de enfocarme más a un business side, ¿no? Entonces estudié merca, pero bueno, pues la vida va cambiando y las cosas van evolucionando y pues un día decidí intentarlo, ¿no? Ya me había graduado yo de merca, en ese entonces, que fue hace, o sea, estamos hablando de 2007, no estábamos, o sea, la industria de la moda era muy distinta a lo que es ahora, ¿no? O sea, los medios digitales todavía no tenían la fuerza que tienen hoy, ni siquiera existían, ¿no? En ese momento, o sea, había Facebook y Twitter, pero era todo lo que había. Y sin duda, eran otros tiempos, ¿no? Y también Literal. cuando yo estudié merca, pues no había especialidades como las hay ahora, ¿no? O sea, no hay esta onda de lujo o de fast fashion que en su momento me hubiera encantado complementar mi carrera ahí, ¿no? En la universidad. O sea, las universidades era merca y farma y ya, ¿no? Entonces, cuando yo me gradúo y salgo, trabajo en el negocio de mi familia, pero pues siempre con esta espinita de buscar otras opciones. Entonces, long story short, mando como 20,000 currículums a todas las revistas que en ese entonces existían y me dan una chamba de becaria. Obviamente me dice la editora, estás súper overqualified porque pues ya estás graduada de mercadotecnia del TEC con honores. Pues obviamente, güey, ¿estás segura? Y yo sí, o sea, yo lo que quiero es aprender y pues justo meterme a este mundo, ¿no? O sea, ver de qué se trata. Y obviamente Devil Wears Prada era como wow en ese entonces uno se imaginaba que la vida era así, ¿no? Y pues no. Sí. Y que, nah. Y pues La nada, verdad. o sea, es un viaje largo porque estamos hablando de que ya son casi 14 años, 12. Y pues nada, empiezo como becaria, tal cual, contestando mails, haciendo lo que nadie quería hacer, cargando cajas, ordenando, bla, bla. Y de ahí me voy a ayudar a la coordinadora, bueno, a la editora de moda, me voy ahí a ayudarla, o sea, que ella me veía y me decía, ay, yo como que siento que tú serías buena para esto, te vistes muy bien, como que tienes un sense of style y yo, pues sí, pero no sé nada. Y me dijo, no importa, o sea, aprende. Entonces, como que me pegué mucho con ella y a la par también empecé a escribir más. O sea, como que siempre ha sido un hobby que he tenido escribir. Entonces, como que también la editora en ese momento se dio cuenta de eso. Y pues nada, empezó a pasar todo. Y otra de las chicas con las que trabajaba me dijo, ¿por qué no abres un blog? Y yo, ¿qué es un blog? Me enseñó los blogs europeos que había. Y pues, o sea, literal, en año y medio pasó todo esto, ¿no? O sea, me convertí en asistente de la editora de moda en cuanto a coordinación, empecé a escribir para la revista y empecé con High on Fashion como un hobby. Y pues así empezó todo. un poco, un poco como, pues sí, como hobby, pero también como buscando esta pasión que siempre había existido en mi vida, a pesar de que pues no había estudiado nada relacionado con. Sí, y creo que es ahorita, es algo que mucha gente me escribe constantemente y me dicen, mira, pero es que yo soy abogado, es que yo soy administrador, pero es que yo quiero trabajar en moda. Y la verdad es que creo que el mundo de la moda hay diferentes cosas que se pueden hacer y no necesariamente tienes que, porque además
en las universidades ahorita es que estamos empezando a ver mercadeo de moda, Ujú, finanzas para empresas de ujú, moda, ese ujú. tipo de cosas, pero la verdad es que creo que cuando tú y yo estuvimos en la universidad, moda era Nada, diseño. sí, Entonces, ya. exacto, entonces como que no había mucho y la verdad es que creo que, o sea, yo que trabajé en revista también, o sea, nadie había estudiado moda, todo el mundo había estudiado eso, derecho, psicología, yo estudié comunicaciones, o sea, Como, y periodismo. exacto, y te complementabas ahí y creo que algo que me llamó la atención de lo que dijiste fue esa parte del estilismo de moda, porque una de las preguntas también cuando a veces monto fotos de los shoots y así, la gente pregunta, pero ¿cómo puedo ser yo estilista de moda? Porque hay como estas concepciones de que tú naciste estilista de moda, que no sé cómo uno nace estilista de moda, o se aprende. Entonces, ahí te pregunto yo, ¿esto es algo con lo que uno nace o es algo que se aprende? Yo creo que 50-50. O sea, en mi caso particular, yo creo que sí, o sea, nací con algo, porque, o sea, incluso mi mamá siempre se burla de que yo desde que pude, jamás dejé que nadie me vistiera, ¿no? O sea, como que yo siempre fui como muy obstinada en lo que yo usaba, o sea, como muy self-aware de esa parte como visual, estilo. Y como que yo veo mis fotos y siempre, o sea, no sé, mis amigas se vestían de cierta forma y yo siempre me vestía de otra forma, o sea, como que siempre buscaba destacar, por así decirlo, con algo de la ropa, ¿no? Y siempre fue algo que me llamó mucho de manera como inconsciente. Obviamente ya al tiempo, pues te das cuenta que eso tiene, pues, un tema ya así como racional, emocional, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, sí es algo con lo que naces, pero también totalmente se desarrolla, ¿no? O sea, obviamente mi gusto y mi estética ha cambiado a lo largo de los años. Hay estilismos que yo hice al principio que los veo ahorita y digo, híjole, qué bárbara. Pero hay otros que sigo viendo y digo, híjole, no manches, me encanta, o sea, me encantaría regresar a esa efervescencia de creatividad que viví en mí hace 10 años, ¿no? Que ahorita igual por la chamba y por otras cosas se va mermando, pero bueno, eso lo hablaremos después. Y justo me pasó a mí al revés, ¿no? O sea, yo empecé esta carrera pues de manera como empírica y aprendiendo de expertos que ya hacían eso. Y sí hubo un momento en donde dije, no, a ver, espérate, o sea, si yo quiero dedicarme a esto y hacerlo de manera profesional, pues me tengo que profesionalizar, porque pues sí está increíble y sí, definitivamente hay muchísimas cosas que no te van a enseñar ni siquiera en la carrera de diseño, que vas a aprender en el día a día, ¿no? O sea, como manejo de estrés o logística, o sea, hay varias cosas que vas a aprender ya trabajando, Haciendo. pero hay otras Ujú. cosas que sí necesitas como input profesional, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, ya avanzaba mi carrera de styling, busqué cursos, obviamente aquí en México nada más encontré uno que era en imagen pública, que fue como una maestría, especialidad que hice, que duró 2 años y fue en toda la parte como de imagen pública y colorimetría, etcétera, etcétera, que evidentemente tienes que aprender y te la tienen que enseñar. Y luego como que dije, no, o sea, yo me tengo que internacionalizar. Entonces busqué otros tipos de seminarios, etcétera, que ya fueran para personas que trabajaban en la industria y me fui a San Martins a hacer también otra especialidad en styling, que ya era literal, el curso se llama Styling for Professionals, o sea, éramos puros estilistas que ya trabajábamos de freelance o en alguna revista y pues era como profesionalizar tu trabajo que ya hacías. Entonces, por eso te digo que yo creo que, pues sí, es un poco de todo. Y ahorita la verdad es que me muero por volver a estudiar algo que robustezca mi trabajo. O sea, digo, tengo 10 años haciendo esto, pero creo que nunca debes dejar de aprender. Entonces, uno de mis sueños guajiros es poderme ir, no sé, el próximo verano o el próximo año que ya las cosas estén un poco más tranquilas, COVID, pues, o sea, irnos 2, 3 meses a Europa, Roberto, que también es mi novio esposo, con Rafaela, y pues buscar algo que él también le sume en su carrera y a mí también. O sea, creo que siempre tienes que estar buscando la manera de crecer, aunque él ya es un productor consagrado y hace producciones internacionales, pues creo que nunca está de más seguir aprendiendo. Sí, siento que
Estoy totalmente de acuerdo contigo de ese balance entre ambas. Y algo que yo siempre le digo como a las personas que me dicen es que yo quiero ser estilista de moda, se aprende mucho haciendo, porque al final hay ciertas cosas que, sí, hay ciertas cosas que eso, colorimetría, o sea, el estilo, hay ciertas cosas que te tienen que enseñar, pero hay otras que tienes que aprender viendo, o sea, tips, truquitos, cosas así que eso nadie te va a decir y también eso, lo que tú dices, manejo del estrés y manejo de situaciones de verdad que a veces son situaciones extremas que tú dices, me voy a morir haciendo, o sea, en esto, o sea, que se me perdió una pieza, o sea, típico, se Ah, me sí, perdió una sí, pieza, no sí. aparece, y es que sí, voltea la casa porque eso tiene que aparecer. Ese tipo de cosas no te lo enseñan ninguna, o sea, y ahí tú tienes que estar íntegra con ya sea la celebridad, ya sea la modelo, lo que sea, nadie se puede dar cuenta. Eso es algo muy del estilista. Sí, y es esto, o sea, también creo que el estilista es una profesión que, aunque no pareciera, a ver, o sea, yo siempre lo he dicho, no es que yo me sienta guau, ¿no? O sea, al final ni estoy curando el cáncer, ni estoy encontrando la cura del COVID, ni nadie, o sea, no estoy haciendo una operación a corazón abierto ni salvando una vida, ¿no? O sea, I'm doing fashion, ¿no? Pero pues, o sea, no son un astronauta, pero pues sí, como que tienes que tener ciertos skills que hacen un personaje completo, ¿no? O sea, en principio, pues sí, o sea, manejar clientes, manejar presupuestos, o sea, cosas que they're not fun, pero son parte del trabajo, ¿no? O sea, Ujú. llevar una agenda, llevarla, o sea, creo que de los shoots lo más complicado a veces es la logística, o sea, como todo el tema de préstamos, devoluciones, tiempos, sobre todo ya cuando tienes un volumen importante de trabajo, que pues en una semana igual te ventas 5 o 6 shootings, pues es una locura, ¿no? O sea, entre devoluciones, entregas, qué va qué, bla, 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 o sea, no es fácil, sí necesitas como este sentido de orden. Y por otro lado, pues manejo con clientes, no es lo mismo hacer una editorial que hacer un comercial, no es lo mismo hacer foto fija que hacer video, no es lo mismo hacer tele en vivo que hacer un reality show, o sea, no es lo mismo hacer un videoclip que hacer un comercial tal, ¿no? Entonces, como que tienes que saberte adaptar y aunque tú tengas una estética muy clavada, por ejemplo, en la parte editorial o en la parte estética, también tienes que tener esta versatilidad porque pues, de repente vas a hacer un comercial que es una t-shirt y unos jeans y de repente vas a hacer una producción para Vogue que es alta costura. Entonces, o sea, son como dos cosas que no tienen nada que ver, pero al mismo tiempo, pues hay un estilista detrás, ¿no? Y hay un equipo detrás y hay una idea creativa detrás. Entonces, también aterrizar, ¿no? O sea, saber aterrizar, adjuntarte a presupuestos, o sea, porque es muy padre ser muy creativo, etcétera, pero pues, güey, tampoco tienes todo el dinero del mundo para hacer las cosas. Ujú. Entonces, resistencia a la presión, lo que tú dices, también ser empático, porque pues igual te toca una celebridad súper chida, que haces clic igual y te toca a alguien fatal que, güey, quieres llorar y matarte. Igual y te toca un cliente divino, igual te toca un cliente que te dice, necesito un hipopótamo morado vestido de Con tú. tú, güey, ahorita, y pues, ¿qué haces, no? Entonces, tienes que saber resolver problemas, ser proactivo, entonces, no sé, o sea, como que sí son varias cosas que también se van desarrollando a lo largo de los años y con la experiencia. Y a mí me da risa porque, o sea, no, me da gusto ver como todo este talento nuevo, pero también es como, güey, take it easy, ¿no? O sea, no es nada más decir, me sé vestir bien, ya voy a hacer styling. Ujú. Yo tengo súper buen gusto y mi tía dice que yo tengo súper buen gusto y que lo hago genial y ya soy estilista. No, o sea, es una profesión, hay que profesionalizarla en todos los aspectos y es una carrera que cuesta trabajo y cuesta trabajo hacerse un nombre y pues no por saberse vestir bien, ya lo puedes lograr, ¿no? O sea, y no es con el mérito de decir es muy difícil, no, al contrario, pero, o sea, démosle la seriedad que requiere. Es como si yo digo, soy fotógrafa porque tomo unas fotos increíbles con mi celular. Pues no, o sea, Ujú. ¿no? O sea, o que le dicen a un fotógrafo, qué padre está tu foto, ¿qué cámara usas? Pues no, güey, no es la cámara. O sea, sí es la cámara, es el equipo, pero también es el ojo, la experiencia,
todo, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás de un personaje creativo que genera contenido. Claro, sí, hay una mente atrás de todo esto. Y hablando un poco de eso, ¿cuáles fueron como los retos creciendo esta carrera? Porque así como me dijiste al principio, y a mí me, o sea, a mí me pasó similar y muchas chavas a veces me dicen, me escriben, es que mis papás no quieren que yo estudie esto y así, pero ya empezando tu carrera y teniendo en consideración que en Latinoamérica el mundo de la moda está creciendo todavía, está evolucionando, o sea, estamos empezando a escuchar los nombres de los diseñadores locales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron los retos que te encontraste tú en el camino para llegar donde estás ahorita? Pues yo creo que como en todo trabajo, los retos es ser profesional, ¿no? O sea, creo que creo que hay que saber diferenciar muy bien entre me gusta la moda porque me gusta ver revistas y me gusta ver desfiles, a trabajo en la industria de la moda y tengo que dar el ancho, ¿no? O sea, creo que un nicho enorme porque, pues, o sea, todo requiere tiempo, esfuerzo, sacrificios, profesionalismo, ser puntual, eh, ser, eh, ser coherente, ser honesto, o sea, creo que esa es la parte que hay que demostrar cuando te quieres dedicar a algo en moda o en general, ¿no? En cualquier trabajo creo que el ser profesional y dar resultados, pues es lo que se tiene que demostrar, ¿no? Y pues Ujú. más en una industria que es pues muy efímera, igual y lo que yo hago a ti te encanta, pero hay otras 20 personas que dicen, oh, esto horrible, o sea, pues creo que, o sea, no es un Excel que si tú sumas uno y uno te da dos siempre, o sea, aquí es, o sea, puede dar lo que sea y le puede gustar a uno o pueden odiarlo todos. Entonces es algo como intangible y de apreciación y gusto. Entonces creo que es la parte compleja, ¿no? O sea, llegar a tener estos clientes que les guste tu estética y que se sientan identificados con tu manera de trabajar y también esta parte de profesionalizar el trabajo, ¿no? O sea, como que muchas veces me ha tocado que entran a trabajar conmigo o tengo oportunidad de ir a alguna universidad a dar alguna charla o lo que sea, bueno, ahorita no, pero en su momento cuando se podía, y me decían, ay, es que a mí me encanta la moda y yo quiero hacer lo que tú haces porque viajas por el mundo y entonces te regalan cosas así. Y yo, sí, o sea, a ver, sí está padre esa parte, nadie está diciendo que no, sí, o sea, Ujú. it's my dream job, pero güey, me paro 4 de la mañana, tengo llamados de 22 horas, me he pasado 3 días despierta, o sea, he dejado de llegar a cosas importantes de familia por estar trabajando, trabajo de lunes a domingo, o sea, no, it's not easy, ¿sabes? O sea, y vuelvo a lo mismo, no estoy curando el cáncer, no estoy salvando la vida de nadie, pero es un trabajo demandante que requiere sacrificio, profesionalismo, honestidad y una serie de acciones, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más importante y que la creatividad no está peleada con la administración tampoco, porque creo que hay muchísimos creativos que son excelentes, pero a la hora ya de tener un business o una ejecución, se pierden ahí. Entonces, pues aunque pareciera que no, a mí me sirvió muchísimo haber estudiado merca. O sea, hoy digo, qué bueno que estudié merca porque como que esa parte creativa la pude desarrollar de una manera complementaria y tengo la base de negocio. Entonces, como que esa parte también me ha hecho poder crecer la agencia y transformarla a través de los años para no quedarte estático, porque al final atrás de ti ven 20 chavitos con más ideas, con más input, con más fuerza. Entonces, pues, o sea, siempre hay que estarse reinventando, ¿no? Cuéntame un poquito de la agencia, o sea, ¿qué hace la agencia y cómo se relaciona con el mundo de la moda? Porque creo que eso, para muchos, escuchar este tipo de agencias especializadas en este tipo de cosas, a veces es, o sea, no saben que existen. Entonces, quiero que me cuentes un poco de lo que hacen en la agencia, porque sé que hacen muchas cosas. Sí, pues, o sea, la agencia nació porque empecé a crecer yo, o sea, entonces empecé a crecer, me empezaron a buscar más y fue como, me empezaron a buscar para otras cosas que no tenían tanto que ver con la parte de estilismo por el tema del blog, por el tema de High on Fashion. Me empezaron a pedir contenido, me empezaron a pedir redes sociales, community management, me empezaron a pedir asesoría de marcas de lujo, o sea, como que sin quererlo y de manera igual, o sea, como orgánica,
gente que yo conocía por el medio editorial me empezó a pedir otra serie de servicios. Entonces yo conocí a Victoria de Victoria 147 y ella fue la que encontró el proyecto y me dijo, güey, pues es una empresa, ¿no? O sea, tú ya tienes que formalizarlo y hacer una empresa. Entonces, con su ayuda en la aceleradora, pudimos hacer como un formato que estuvo chistoso porque justo cuando yo llegaba a las asesorías me decían, o sea, ¿cómo? A ver, o sea, haces redes sociales y haces fotografía, pero también haces vestuario, arte, o sea, no, eso no existe. Yo, exacto, no existe, hay que crearlo. O sea, y cuando iba y me preguntaban, no sé, un publicista como que no entendía todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, también fue un largo viaje de 3, 4 años de estar nosotros creando el modelo, porque no había nada así. Entonces, luego es más difícil porque te das 1000 topes y entonces, en vez de un asesor que no te entiende, pues necesitas 20 porque son distintas cosas las que haces, ¿no? Entonces, la agencia hace vestuario, hace arte, hace producción, hace contenido y community management, ¿no? Y justo esta semana acabamos de lanzar otra línea de negocio que es como súper enfocada a la parte sustentable, que es renta de ropa, ¿no? Entonces, la idea es, tú puedes vestirte bien, estrenar todos los días sin lastimar al planeta y generando una economía circular, ¿no? En donde la gente puede rentar ropa y pues estrenas sin tener que gastar una millonada y también cuidando la parte sustentable. Entonces ese es como nuestro nuevo bebé esta semana. Qué cool, qué cool. No, has crecido muchísimo. O sea, Ahí vamos. me encanta, me encanta. Y hay algo, otra pregunta que creo que es una duda que le puede surgir a la gente que nos está escuchando y es un poco, que lo mencionaste en unas respuestas pasadas, pero es eso de porque hay diferentes tipos de estilismo y hay diferentes de especialidades, por decirlo así. Un poco, si nos puedes contar sobre a nivel creativo, cuando te toca de repente hacer un editorial para Vogue o de repente o sea, vestir una celebridad, ¿cuáles son esas diferencias? Porque, o sea, literal me acuerdo en el caso de cuando yo me tocaba hacerlo para Vogue, que obviamente, claro, era muy diferente porque tienes que pensar de una forma diferente porque obviamente no es lo mismo vestir una modelo que vestir una celebridad. Entonces, un poco si nos puedes contar de eso a nivel creativo, cuáles son las cosas que ves en una y en el otro para poder hacer, o sea, cumplir ambos perfiles, porque además eso, o sea, de repente conocemos eso, la estilista de, ahorita no me acuerdo cómo se llama esta chica, la que viste a Yalitza, que está en Los Ángeles, pero ella nada más viste celebridades y después tienes a alguien aquí que nada más hace editoriales. Entonces, ¿cómo logras compaginar tú esas ambas, tenerlas ambas y cuáles son como las diferencias que ves? Bueno, obviamente hay quien dice es que editorial es más difícil y yo digo que no. O sea, yo creo que vestir a una celebridad o a alguien de carne y hueso es mucho más difícil porque 100%. una modelo, aunque tiene sus bemoles, pues al final es una modelo, lo sabe hacer perfectamente, estudió para hacerlo o lo trae en la sangre y tiene cierto expertise. Y yo siempre les digo, o sea, les pones una bolsa de basura con un mecate en la cintura y se va a ver espectacular porque sabe posar, sabe moverse, es amiga de la cámara, o sea, ¿sabes? O sea, entonces, pues, es como lo que quieras teniendo una buena producción, un buen fotógrafo, alguien bueno, o sea, teniendo un buen equipo, se va a ver espectacular. Y por otro lado, cuando trabajas con alguien real de carne y hueso, pues es lo mismo que todos, ¿no? Hombres y mujeres, o sea, tenemos nuestras inseguridades, hay un equipo detrás que opina también, a veces hay una marca además del equipo que opina, entonces no es solo la opinión del artista, sino la opinión del manager, del marido, de la pareja, lo que sea, más los fans, más la disquera, más la marca, o sea, entonces ya entran en juego muchísimas cosas y tú estás como en medio, tratando de agarrar a todos, de ponerles atención a todos, de no descuidar a la celebridad, pero al mismo tiempo siendo coherentes con lo que tú estás viendo y con la asesoría que tú puedes dar o como con el input que tú puedes llegar a dar, ¿no? Entonces, para mí es un reto más grande trabajar con alguien que tiene una carrera artística, ya sea actor, actriz, cantante, lo que sea, ¿no?
tiene un reto y tienes que tener pues, cierto grado de empatía, de conciliar, inclusive, pues sí, o sea, y no puedes decirle, ay, esto se te ve mal o esto se te ve bien, porque entonces ya entra ahí en juego los sentimientos, las inseguridades, bla, bla, bla. ¿Sí me entiendes? Entonces, se vuelve complejo. Y la editorial, pues creo que es explotación de creatividad al máximo, ¿no? O sea, tú tienes una idea, la desarrollas, la ejecutas y tiene su grado de logística y tal, pero al final, pues, te puedes volver loca fácilmente y aunque la editora te puede decir, no, eso, bla, bla, y concilias con el equipo fotográfico, hair y make-up, pero pues es como la creatividad en su máxima expresión. Acá tienes que hacer que se vea bien, que se vea guapa, que se vea flaca, que se vea, bueno, no flaca, creo que esa palabra ya está súper mal utilizada, pero que se vea estético, que guste, que vaya acorde con sus metas artísticas, con sus lanzamientos, lo que tengas, la agenda que tenga, bla, bla, bla. Y además, como conciliar con todos estos personajes alrededor de la figura. Entonces, a veces eso es lo más complicado de todo. O sea, ni siquiera el look final. O sea, Claro. cómo le hicimos para llegar a eso fue lo más complicado de todo, ¿no? Y hasta que comunique, ¿no? Hasta cierto punto, porque así como dices tú, o sea, muchas es, o sea, y tú lo ves cuando ves la carrera y ves los diferentes looks, así como lo vemos en las alfombras rojas y todo eso, y ves una evolución y ves eso, que empiezan a expresar cosas que quieren a través de la ropa, a través de las cosas que se están poniendo, a través de las marcas que se están poniendo No, también, o y sea. marcan tendencia, o sea, también las figuras públicas marcan la tendencia, o sea, sí lo tenemos en las pasarelas y todo, pero ¿qué porcentaje de la población general ve las pasarelas? Mínimo. ¿Qué porcentaje de la población ve bueno, o sea, ahorita telenovela no, pero una serie, o va a un Sí, concierto, o o el sigue a algún Instagram, artista? O sea, el en mismo realidad Instagram. es que son los que marcan la tendencia y tal, y pues siempre, bueno, generalmente siempre tienen a un estilista detrás, ¿no? Que pues un poquito es de todo, o sea, porque tienes que consentir al artista, pero al mismo tiempo justo, o sea, enfocar la carrera y tener contenta a la disquera, o sea, no está tan fácil, ¿no? Como podría llegar a Sí, sonar. sí, sí, sí. O sea, no es solo decir, ay, se ve guapa o no se ve guapa, o se ve guapo o no se ve guapo, o se ve hot. A veces me dicen, güey, es que se ve demasiado fashion, a sus fans no les va a gustar. Y yo, güey, pero ella se ve espectacular y está feliz. Sí, pero no sirve, bájale 2 rayas. Y yo, ¿qué? No, o sea, ¿cómo? Sí, 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 es un balance y que no es lidiar con simplemente un mood board, que es lo que pasa cuando haces un editorial, tienes tu mood board, sino Y que ya, literal aquí juegan muchísimos actores al final a la hora de la chiquita. Y Gina, ¿cómo ves la evolución de la moda latinoamericana? Tú que tienes ya tiempo trabajando en esta industria, cómo ves dónde estamos y hacia dónde vamos? yo creo que sí, o sea, me gustaría decirte que ha sido rápido, pero creo que no ha sido tan rápido. O sea, me hubiera gustado que en vez de pensar en 10 años, pensáramos en 5, pero, o sea, sí veo un crecimiento, ¿no? O sea, veo una Joana Ortiz ya súper consagrada en París, teniendo presentaciones y desfiles desde hace más de 6 años. O sea, sí veo un crecimiento importante, sí veo una presencia en mercados más demandantes y más curados, por así decirlo, como Europa, como Asia, etcétera. Entonces, creo que sí ha habido un crecimiento general. Veo muchas modelos mexicanas teniendo presencia internacional, veo muchos maquillistas, peinadores también ya, o sea, súper consolidados internacionalmente. Veo pocas marcas mexicanas marcando tendencia, eso sí lo tengo que decir. Me gustaría que fueran más. Creo que en México hay muchísimo talento y pues es un mercado que conozco más, aunque también conozco bien Colombia en cuanto a marcas. Veo un Colombia mucho más fuerte que un México Sí. en cuanto a consumo, en cuanto a tendencias, en cuanto a manufactura, en cuanto a propuesta, en cuanto a otras cosas. Pero creo que México va muy bien en otras partes, ¿no? O sea, en la parte humana y en la parte de talento, creo que México ha estado catapultando muchísima gente
bastante competitiva a nivel internacional haciendo cosas padres, ¿no? Que antes no se veía, ¿no? O sea, yo cuando empecé, pues había pocas, no, o sea, había 2 modelos mexicanas importantes en ese entonces y con pocos desfiles, etcétera, ¿no? Entonces, eso me habla de que, además, creo que la moda se ha vuelto más inclusiva, lo cual es bueno para el mercado latinoamericano por el tipo de perfiles que tenemos, etcétera, que antes no se hubieran considerado nunca. Hoy los estás viendo en portadas internacionales, los estás viendo en este tipo. También tienes otras cosas que son las apropiaciones culturales que nunca nos han gustado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, creo que hay un crecimiento, creo que hay una industria mucho más fuerte y creo que hay mucho capital humano como para seguir haciendo crecer, pero creo que hay un problema de fondo que es que el latinoamericano pocas veces, bueno, igual y hablando por México, creo que Colombia es un caso especial en ese aspecto, consume poco local. Entonces, creo que ahí radica gran parte del problema en la cadena, ¿no? O sea, en el momento en que nosotros empecemos a consumir más lo local y empecemos a darle el valor real a un diseño mexicano manufacturado, etcétera, etcétera, creo que ahí vamos a poder ayudar a que la industria crezca un poco más. Sí, y siento justo con lo que acabas de decir ese capital humano, pasó un poco así también de cómo cuando, o sea, sobre todo en el mundo pensando en las modelos, estas niñas empezaron a salir y de repente era como, esto es lo que está pasando en México con las modelos mexicanas, o sea, están abriendo los desfiles, están cerrando los desfiles y obviamente entonces ya aquí... yo creo que hasta las mismas modelos empezaron a decir, wow, mira hasta dónde puedo llegar con esta carrera que quizás antes no lo estábamos viendo. Y creo que pasa con todo, como lo dijiste, o sea, hay maquillistas, hay estilistas, hay de todo que en verdad sí hay una expansión, o sea, se está hablando más de eso y a nivel de consumo, sí, estoy de acuerdo, necesitamos incentivar más el consumo local porque al final es nuestra economía, es nuestra economía local. Gina, y ya para ir terminando, quiero que me regales 3 do's y 3 don'ts para quienes quieren ser estilistas en el mercado de la moda. ¿Qué recomiendas y qué no Tres recomiendas? do's, siempre lo voy a decir y es mi number one, háganlo por las razones correctas. O sea, si de verdad quieren hacer una carrera de esto, háganlo porque les gusta, les apasiona, pero también porque están dispuestos a no dormir y a dar su 150% todos los días, ¿no? O sea, no se vayan con la idea falsa de que la moda es me visto bonito y ya. O sea, háganlo por las razones correctas y porque de verdad quieren morir en la raya. Tus, lo otro sería, sean profesionales. O sea, al final, aunque no pareciera, los estilistas compartimos material de trabajo. Y esos son los samples y las prendas que usamos para hacer nuestro trabajo, ¿no? O sea, es de las pocas profesiones, y pocas veces lo vemos así, que compartimos el material, o sea, Sí. literal. Entonces, es muy triste luego llegar y ver prendas que están lastimadas o manchadas y tal, porque alguien las usó y no las cuidó, o se perdieron, o se bla, bla. O sea, es parte del trabajo y creo que siempre, si quieres ser estilista, tienes que cuidar lo que te prestan y lo que está en tu recurso, porque pues, al final es nuestro material de trabajo y sin prendas, pues no podemos hacer ningún estilismo, ¿no? Y tercero, no se lo tomen tan en serio. O sea, creo que a veces la carrera de moda en general es muy pretenciosa. Entonces, chido, o sea, como enjoy, no estamos salvando al mundo de nada, no estamos curando el cáncer, bla, bla, bla. Entonces, no hay que ser pretenciosos a la hora de tener este trabajo, hay que ser humildes, hay que saber utilizar la retro y siempre estar abiertos a escuchar y a recibir consejos y a no sentirnos wow, ¿no? O sea, siempre hay que estar como aprendiendo, etcétera, ¿no? Entonces creo que la humildad también debe ser parte del trabajo y no en un mal sentido, sino que también estamos dando un servicio y ese servicio tiene que
que ir acompañado de esta empatía y de esta calidez, etcétera, ¿no? Que a veces se despega un poco de la parte de moda al ser algo como muy wow, ¿no? Esto de trabajo en moda. Sí, o sea, no pasa nada. Y don't, ¿qué podría ser un don't? Pues, o sea, creo que un don't estaría relacionado con un do, que sería como, o sea, como nunca te lo tomes personal, ¿no? O sea, creo que aunque es un trabajo como muy sentimental hasta cierto punto que implica como un gusto, etcétera, no lo tomes personal. O sea, yo es lo que digo, no, hay gente que le va a gustar lo que haces, hay gente que no le va a gustar, tú sigue en lo tuyo, ¿no? También o sea, no te desilusiones. Si la primera te dicen que no, la segunda te dicen que no, la tercera que no, y hasta la 120 te dicen que sí, pero tú sigues queriendo hacerlo y lo haces por las razones correctas, estás en el camino correcto. O sea, a mí me costó mucho trabajo tocar muchas puertas hasta lograr lo que quería, ¿no? Y estaba convencida de hacerlo. Entonces, no se desanimen. O sea, como que aunque te digan que no se puede, siempre va a haber alguien que le guste tu trabajo y que esté dispuesto a pagar por algo. Y ese es el otro. O sea, no regateen su chamba, ¿no? O sea, creo que el hecho de no saber cobrar, o sea, lo platicaba con Juca, con otro stylist, que me decía, güey, es que ya hay que darles clases de cobrar a los chavitos, porque nos están metiendo el pie a todos. Y le digo, totalmente, o sea, es que hay que enseñar a cobrar, o sea, y porque el precio de algo tiene una razón de ser, no es como que, ay, me levanté y hoy quiero cobrarte 10,000 pesos por esto. No, o sea, hay un trabajo detrás, hay una logística, etcétera. Entonces, yo sé que a veces cuando empiezas es muy, como muy, ¿cómo se dirá? Como muy padre que te contraten, ¿no? Y dices, me vale, o sea, es más, pago porque me contraten. Pues sí, pero al final estás lastimando a la industria. Entonces no puedes, o sea, un super don't es no regales tu trabajo, no te bajes los calzones con tal de que te lo den en el sentido de que, o sea, no demeritemos todo lo que existe detrás de un trabajo como el nuestro, ¿no? Porque eso le pega a la industria y le pega a todo y entonces regateas y eso no lleva a ningún lado a nadie, ¿no? Entonces démosle valor a nuestro trabajo, a nuestro tiempo, a nuestro esfuerzo, a nuestra creatividad, porque tiene un valor. Entonces, ese es un super don't. Y te juro que Juca y yo decíamos, sí, o sea, ya vamos a dar un curso a todos de cómo cobrar, porque si no, nada nos están metiendo el pie a todos. Y siento que es un problema que hemos vivido en la industria desde hace muchísimo tiempo. O sea, y que al final no nos damos cuenta de cómo le hacemos daño a otros. Y eso no quiere decir, a ver, que vamos a cobrar lo mismo que cobra un estilista que tiene 20 años trabajando en esto. No, pero sí, y sobre todo, eso es cobrar por tu trabajo. Y esto creo que aplica para muchas profesiones. O Para sea, todo. es tu talento, es tu trabajo, es tu tiempo. Sobre todo y aquí creo que hago énfasis en tiempo porque esto es una profesión, así como lo dijo Gina, que requiere mucho tiempo. Es mucho tiempo, es mucha organización, es mucho, sí, o sea, y no porque, o sea, no solamente es durante un set, es todo lo que es antes, el prep de antes, es todo el prep de después, o sea, son cada detalle, o sea, no es, déjame, voy a hacer esto mientras estoy comiendo y hablo por el celular y hago lo otro, no, es literal, es un trabajo que requiere de estar presente y de muchas cosas y de ver de muchos detalles que la verdad es que eso al final, o sea, hay que valorarlo, las cosas, los resultados que vemos no son arte de magia, sino que es resultados Exacto. de un gran trabajo. Exacto, y a veces, o sea, el shoot es the fun part, o sea, la semana antes estás como loca o a veces, o sea, cuando es un comercial grande o cuando es una campaña grande, pues a veces te aventas 2, 3 meses de preproducción y es ir, venir, estar, buscar, escautear, o sea, no es fácil, ¿no? Y lleva tiempo y yo siempre lo digo y lo platico con Roberto, que también hace producción, le digo, es que a veces, o sea, pagas para que todo salga bien. Y entonces a veces el cliente no lo entiende, ¿no? Porque dice, ay, todo salió bien. Pues sí, pero es porque, o sea, tengo 15 años haciendo esto, o sea, I know my shit, o sea, yo sé todo lo que va a pasar mal y lo voy a prever. Entonces, si yo llegué a un shoot y no pasó nada malo, es porque
lo hicimos muy bien, ¿no? Y Exacto, porque hay un buen resolvimos equipo. y nos adelantamos y sabemos cómo reaccionar. Entonces no es como, ay, qué emoción, salió todo perfecto porque es un milagro. No, o sea, los milagros no existen. O sea, hay un chorro de preparación atrás, ¿no? Entonces, a veces el cliente paga justo para eso, ¿no? O sea, para que no pase nada. Porque, y si pasa algo, que tú lo puedas resolver en ese momento. Entonces, pagas por la Exacto. experiencia, pagas por el tiempo, pagas por el ojo, pagas por muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte fundamental y es lo mismo, ¿no? O sea, no es la cámara, es el fotógrafo, es el personaje que está detrás, no es el look, es el atuendo, es el equipo que está detrás, no es el set, es como todo el arte que existe detrás, o sea, no hay nada, como tú bien lo decías, o sea, no es una casualidad, o sea, hay una Ujú. razón de ser. 100%. Gina, me ha encantado conversar contigo. Siento que no te he visto en mucho tiempo y me encanta que podamos Mucho. haber reconectado a través de aquí. Para todos los que nos están escuchando y quieren seguir el trabajo de Gina, de su agencia, de toda la gente. Además es divertidísimo. No puedo esperar a que, bueno, siempre le comento cada vez que monta que está en un shoot hasta las 4 o 5 de la mañana y yo, fuerza, amiga, fuerza que sí se puede, porque literal sí, o sea, y esas son las cosas que, ¿sabes? Todos vemos que bella tal persona vestida y te bello es lo otro, y la verdad es que me encanta como lo compartes porque es muy real, es literal lo que es, son pilas de ropa y es pilas de trabajo y es un equipo que tienes atrás constantemente y haciendo monitoreo de todo. Entonces, si de verdad esto es algo que les llama la atención y les gusta el mundo de la moda desde esta perspectiva, les recomiendo que sigan @high_on_fashion para que de verdad sigan el trabajo de este equipo que es maravilloso. Gina, de verdad, mil gracias por Ay, estar hoy en Latinoamérica de Moda. gracias, padrísimo. Yo siempre feliz de platicar. No me para el pico, así que yo Buenísimo, feliz, pues esperemos que sea la primera de muchas entonces. seguro. Te mando muchos besos y qué gusto Igual, verte, aunque sea por la pantalla. ya sé, igual, pronto, pronto volveremos.